Las campanas de la Catedral de Guadalajara resonaban en el aire nocturno cuando don Esteban Morales afinó su guitarra por última vez esa noche. La Plaza de los Mariachis, que durante el día bullía de turistas y música festiva, ahora yacía envuelta en una quietud casi sagrada. Solo quedaban algunos músicos veteranos como él, aferrados a la tradición como náufragos a un madero. Esteban, de 75 años, tenía las manos curtidas por décadas de cuerdas y acordes. Su bigote canoso se movía ligeramente mientras tarareaba una melodía que había aprendido de su padre, y que su padre había aprendido del suyo. Era el último de una dinastía de mariachis que se remontaba a principios del siglo pasado. «Otra noche más, viejo amigo», murmuró a su guitarra, acariciando el barniz desgastado del instrumento que lo había acompañado durante más de 50 años. Fue entonces cuando la escuchó. Una melodía fantasmal se deslizó por el aire, tan sutil como el susurro del viento entre las hojas de los laureles de la plaza. Esteban alzó la cabeza, sus ojos entrecerrados escudriñando las sombras. La música era inconfundible, las notas de La Llorona, pero interpretada con una técnica que él conocía muy bien. Demasiado bien. Rafael, susurró, y su voz se quebró como cristal antiguo. La música cesó abruptamente. Esteban se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando por los años, y caminó hacia el centro de la plaza. El corazón le latía con la fuerza de un tambor ceremonial. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Fue en ese momento cuando una mujer joven se acercó desde las sombras del portal. Carmen Delgado, de 35 años, llevaba una grabadora digital en una mano y un cuaderno en la otra. Su cabello negro recogido en una cola de caballo se movía suavemente con la brisa nocturna. «Disculpe, señor», dijo Carmen con voz respetuosa, «soy periodista cultural del periódico El Informador». «¿Escuchó usted también esa música?». Esteban la miró con desconfianza. Los periodistas siempre venían buscando historias pintorescas sobre los mariachis, pero rara vez entendían la profundidad de la tradición. «Depende de qué música esté hablando, señorita», respondió con cautela. Era La Llorona, pero sonaba diferente. Como si viniera de muy lejos, o de muy atrás en el tiempo. Los ojos de Esteban se iluminaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Esta mujer había escuchado lo mismo que él. «¿Usted conoce esa canción?», preguntó Carmen, acercándose un paso. «La conozco», murmuró Esteban, «pero no debería estar sonando aquí. No de esa manera». Antes de que Carmen pudiera preguntar más, otro joven se acercó corriendo desde la calle. Miguel Santos, de 28 años, cargaba un guitarrón en la espalda y tenía el rostro pálido de quien ha visto algo inexplicable. «¿Ustedes también la escucharon?», preguntó sin aliento. «Esa música, era como si alguien estuviera tocando dentro de mi cabeza». Carmen y Esteban intercambiaron miradas. 3 personas, 3 generaciones diferentes, y todos habían escuchado la misma melodía imposible. «Soy Miguel Santos», se presentó el joven, extendiendo la mano. «Toco en el grupo Los Herederos del Mariachi». «Carmen Delgado, periodista», respondió ella, estrechando su mano. «Don Esteban Morales», dijo el anciano con solemnidad, «y si ustedes escucharon lo que yo creo que escucharon, entonces tenemos un problema muy grande». La plaza quedó en silencio, como si la misma ciudad contuviera la respiración. Las luces de los faroles creaban círculos dorados en el pavimento, y las sombras parecían moverse con vida propia. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Carmen, activando su grabadora. Esteban miró hacia el cielo estrellado, donde las nubes se movían lentamente como fantasmas en el firmamento. «El tipo de problema que creíamos enterrado hace 50 años», murmuró. «El tipo de problema que se llevó a mi hermano Rafael y que prometí que nunca volvería a repetirse». Miguel se acercó más, fascinado. «¿Su hermano era mariachi también?». «El mejor que he conocido», respondió Esteban con voz quebrada. «Hasta la noche en que desapareció tocando esa misma melodía». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esta era exactamente el tipo de historia que había venido buscando,
pero ahora que la tenía frente a ella, deseaba no haberla encontrado. «Señor Morales», dijo suavemente, «¿podría contarnos qué pasó esa noche?». Esteban guardó su guitarra en el estuche con movimientos lentos y deliberados, como si cada gesto fuera un ritual. «No aquí», dijo finalmente. «No en la plaza. Hay cosas que es mejor no despertar en ciertos lugares». Se dirigió hacia la salida de la plaza, pero se detuvo y se volvió hacia ellos. «Si realmente quieren saber la verdad, vengan a mi casa mañana al atardecer. Vivo en la calle Morelos 247. Pero les advierto, una vez que conozcan esta historia, ya no podrán fingir que no existe». Carmen y Miguel lo vieron alejarse, su figura encorvada desapareciendo entre las sombras de las calles coloniales. El silencio volvió a apoderarse de la plaza, pero ahora tenía un peso diferente, como si estuviera cargado de secretos antiguos y promesas rotas. «¿Crees que deberíamos ir?», preguntó Miguel, ajustándose las correas del guitarrón. Carmen miró su grabadora, que había capturado toda la conversación, y luego alzó la vista hacia las ventanas oscuras de los edificios que rodeaban la plaza. «Creo que ya no tenemos opción», respondió. Esa noche, cuando Esteban llegó a su pequeña casa en el barrio de San Juan de Dios, encontró algo que lo dejó helado. Sobre la mesa de su comedor, cuidadosamente colocada como si alguien la hubiera puesto ahí con reverencia, había una partitura antigua que él no recordaba haber guardado jamás. El papel estaba amarillento por el tiempo, y las notas musicales parecían escritas con una tinta que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. En la esquina superior derecha, con una caligrafía que reconoció inmediatamente, había una nota que decía: «La música nunca muere, hermano. R». Las manos de Esteban temblaron mientras sostenía la partitura. Después de 50 años, Rafael había encontrado la manera de enviarle un mensaje. Carmen Delgado llegó temprano a la hemeroteca del Archivo Histórico de Jalisco, armada con café negro y una determinación férrea. Las palabras de don Esteban habían resonado en su mente toda la noche, y su instinto periodístico le decía que había tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Los periódicos amarillentos de los años 70 desplegaban ante ella una Guadalajara diferente, una ciudad que crecía rápidamente pero que aún conservaba sus tradiciones más profundas. Comenzó a buscar cualquier mención de mariachis desaparecidos, y lo que encontró la dejó sin aliento. «Desaparece misteriosamente mariachi durante presentación nocturna», rezaba un titular del 15 de octubre de 1973. Rafael Morales, reconocido guitarrista del conjunto Los Serafines, se desvaneció durante una actuación en la Plaza de Armas sin dejar rastro. Carmen siguió leyendo, y los casos se multiplicaban como ecos siniestros. Joaquín Herrera, violinista, desaparecido el 2 de noviembre de 1974. Carlos Mendoza, trompetista, esfumado durante el Día de los Muertos de 1975. Todos músicos talentosos, todos desaparecidos en circunstancias similares, durante presentaciones nocturnas, sin testigos creíbles, dejando solo sus instrumentos atrás. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en la colonia americana, Miguel Santos despertó sobresaltado por tercera vez esa semana. Los sueños eran cada vez más vívidos, más reales. En ellos, se encontraba tocando en lugares que no reconocía, salones coloniales con candelabros de cristal, patios empedrados bajo la luz de la luna, iglesias abandonadas donde el eco de la música parecía durar eternamente. En estos sueños, no estaba solo. Otros músicos lo acompañaban, hombres vestidos con trajes de charro que parecían de otra época. Sus rostros eran serenos pero melancólicos, y cuando tocaban juntos, la música que creaban era de una belleza sobrenatural, perfecta de una manera que la música terrenal nunca podría ser. ¿Quiénes son ustedes?, había preguntado Miguel en el último sueño. Somos los Eternos, había respondido una voz que parecía venir de todos lados a la vez. Y tú, hermano, tienes el don. Puedes escucharnos porque tu corazón late al ritmo de la música verdadera. Miguel se levantó de la cama, empapado en sudor frío. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad.
Algo estaba pasando, algo que desafiaba toda lógica, y él estaba siendo arrastrado hacia el centro de esa tormenta invisible. Carmen, por su parte, había encontrado una pista crucial. En una nota al pie de uno de los artículos, mencionaban a una testigo, Esperanza Vázquez, cantante de rancheras que había estado presente en varias de las desapariciones. La dirección era antigua, pero Carmen decidió intentar localizarla. La casa de Doña Esperanza estaba en el barrio de Analco, una construcción colonial de muros gruesos y ventanas enrejadas. Cuando Carmen tocó la puerta, una mujer de 82 años le abrió. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, conservaban una lucidez penetrante. ¿Viene usted por lo de los mariachis desaparecidos?, preguntó Doña Esperanza sin preámbulos, como si hubiera estado esperando esta visita durante décadas. Carmen se sorprendió por la directa pregunta. Sí, señora. Soy periodista y estoy investigando. Pase, mija, la interrumpió la anciana. Ya era hora de que alguien viniera a preguntar las cosas correctas. El interior de la casa olía a canela y copal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, Esperanza joven, radiante en vestidos de china poblana, rodeada de mariachis que sonreían a la cámara con esa confianza que solo da el talento genuino. Yo los conocía a todos, dijo Esperanza, señalando las fotografías mientras servía té de manzanilla. Rafael, Joaquín, Carlos, todos formaban parte de algo que no debería haber existido nunca. ¿A qué se refiere?, preguntó Carmen, sacando su grabadora. Esperanza la miró fijamente. ¿Estás segura de que quiere saber? Hay conocimientos que cambian a las personas para siempre. Carmen asintió, y Esperanza suspiró profundamente antes de comenzar. Existía un grupo secreto, dijo la anciana, se hacían llamar los Eternos. Estaban obsesionados con la idea de que la música mariachi estaba muriendo, contaminándose con influencias extranjeras. Querían preservarla en su forma más pura, para siempre. ¿Y cómo pretendían hacer eso? Encontraron una manera, susurró Esperanza, pero el precio era demasiado alto. Tenían que sacrificar su humanidad para convertirse en guardianes eternos de la música. El líder era un hombre llamado Joaquín Herrera, pero no el violinista que desapareció. Este era diferente, más viejo, más sabio, y más peligroso. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ellos? Cruzaron al otro lado, respondió Esperanza con voz quebrada. En una ceremonia durante el Día de los Muertos de 1975. Yo estaba ahí, era la cantante del grupo. Pero en el último momento, me negué. Vi lo que realmente estaban haciendo, y huí. ¿Y los demás? Se quedaron atrapados entre dos mundos. Ni vivos ni muertos, condenados a tocar para siempre en un lugar que no es ni el cielo ni la tierra. Esa noche, mientras Carmen procesaba la información que había obtenido, Miguel experimentó el sueño más intenso hasta la fecha. Se encontraba en una versión espectral de la Plaza de los Mariachis, donde los edificios parecían hechos de niebla y las luces de los faroles brillaban con un resplandor azulado. Los Eternos estaban ahí, tocando una melodía que reconoció inmediatamente, era la misma que había escuchado la noche anterior. Pero ahora podía ver sus rostros claramente, y lo que vio lo llenó de una mezcla de fascinación y terror. Eran hermosos y terribles a la vez. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y cuando tocaban, la música que creaban era tan perfecta que dolía escucharla. Era como si cada nota fuera un fragmento de la esencia misma de la música, destilada hasta su forma más pura. Miguel, dijo una voz familiar. Se volvió y vio a un hombre que reconoció por las fotografías de Doña Esperanza, Rafael Morales, el hermano de Don Esteban. Pero este Rafael era joven, congelado en el tiempo en el momento de su desaparición. ¿Eres real?, preguntó Miguel. Tan real como puede ser alguien que ya no pertenece completamente a ningún mundo, respondió Rafael con una sonrisa triste. Escucha bien, Miguel. Mi hermano está en peligro. Todos ustedes lo están. El maestro ha despertado, y esta vez no se conformará con unos pocos músicos.
¿El maestro? Joaquín Herrera. El verdadero Joaquín Herrera. Él nos engañó a todos, nos prometió la inmortalidad a través de la música, pero lo que realmente quería era poder. Poder sobre la música, poder sobre las almas de los músicos. Miguel sintió que el sueño comenzaba a desvanecerse, pero la voz de Rafael se hizo más urgente. Dile a Esteban que encontramos la manera de romper las cadenas, pero necesitamos ayuda del mundo de los vivos. Y Miguel, ten cuidado con la partitura. No la toques hasta que sepas cómo protegerte. Miguel despertó con el corazón acelerado y una certeza absoluta: tenía que encontrar a don Esteban inmediatamente. Mientras tanto, en su casa de la calle Morelos, Esteban se despertó al escuchar su guitarra tocando sola en la sala. La melodía era la misma de la partitura misteriosa, y cuando se acercó a investigar, vio que las cuerdas se movían como si dedos invisibles las pulsaran. En la partitura, que había dejado sobre la mesa, aparecían nuevas notas, escribiéndose solas con esa tinta que brillaba en la oscuridad. Al final de la página, una nueva línea se materializó lentamente: el tiempo se agota, hermano. Él viene por todos nosotros. El atardecer pintaba de oro las cúpulas de Guadalajara cuando Carmen y Miguel se encontraron frente a la casa de don Esteban. El aire olía a flores de bugambilia y tortillas recién hechas, pero había algo más, una tensión eléctrica que parecía vibrar en el ambiente como las cuerdas de un instrumento invisible. Esteban los recibió con el rostro demacrado por una noche sin sueño. Sus ojos, normalmente brillantes con la sabiduría de los años, ahora reflejaban una preocupación profunda que parecía haberlo envejecido una década en una sola noche. Pasen, dijo simplemente, pero antes de que entren, necesito que sepan que una vez que crucen esa puerta, ya no habrá vuelta atrás. Carmen y Miguel intercambiaron miradas. La advertencia del anciano tenía el peso de una profecía, pero su curiosidad y su instinto les decían que ya estaban demasiado involucrados para retroceder. El interior de la casa era un museo viviente del mariachi. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en sepia, guitarras antiguas colgadas como reliquias sagradas, y carteles de presentaciones que se remontaban a los años 40. Pero lo que inmediatamente captó su atención fue la partitura extendida sobre la mesa del comedor, rodeada de velas encendidas como si fuera un altar. Esto apareció anoche, dijo Esteban, señalando el documento. Y no es la primera vez que veo esta caligrafía. Miguel se acercó cautelosamente a la partitura. El papel parecía mucho más antiguo de lo que debería ser, y las notas musicales estaban escritas con una tinta que parecía moverse ligeramente bajo la luz de las velas. Es hermosa, murmuró Miguel, pero hay algo extraño en la notación. Estos símbolos no son estándar. Carmen activó su grabadora y comenzó a tomar fotografías del documento. Don Esteban, ¿puede decirnos exactamente qué pasó la noche que desapareció su hermano? El anciano se sentó pesadamente en su sillón favorito, un mueble de cuero gastado que había pertenecido a su padre. Sus manos temblaron ligeramente mientras comenzó a hablar. Era el Día de los Muertos de 1973, comenzó con voz ronca. Rafael y yo íbamos a tocar en una celebración privada en una hacienda en las afueras de la ciudad. El anfitrión era un hombre llamado Joaquín Herrera, que se decía gran conocedor de la música tradicional. Miguel alzó la cabeza bruscamente. ¿Joaquín Herrera? Ese nombre. ¿Lo conoces?, preguntó Carmen. No exactamente, respondió Miguel, frunciendo el ceño. Pero he estado teniendo sueños, y ese nombre aparece en ellos. Esteban los miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Entonces ya ha comenzado, murmuró. Él está buscando nuevos músicos. ¿Quién es él exactamente?, insistió Carmen. Joaquín Herrera no era un hombre común, continuó Esteban. Decía tener más de 100 años, aunque no aparentaba más de 50. Conocía canciones que se habían perdido en el tiempo, técnicas que ningún maestro enseñaba ya. Pero había algo en él, algo que no era completamente humano. El anciano se levantó y se acercó a una vitrina donde guardaba una fotografía enmarcada.
La imagen mostraba a un grupo de mariachis posando frente a una hacienda colonial. En el centro, un hombre de aspecto distinguido sostenía un violín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ese es él», dijo Esteban, señalando al hombre del centro. «Joaquín, el maestro Herrera. Esa noche nos dijo que había encontrado la manera de preservar la música mariachi para toda la eternidad. Nos mostró esta misma partitura». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y qué pasó cuando la tocaron? Al principio, nada fuera de lo común, recordó Esteban, sus ojos perdidos en el pasado. Pero a medida que avanzábamos en la melodía, algo cambió. El aire se volvió espeso, como si estuviéramos tocando bajo el agua. Las velas comenzaron a parpadear sin que hubiera viento, y los otros invitados simplemente desaparecieron. ¿Desaparecieron?, preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. Como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedamos los músicos, Herrera, y esa música que parecía tocar sola, llenando el aire con una armonía que era demasiado perfecta para ser real. Esteban hizo una pausa, sus manos temblando mientras recordaba. Entonces vi lo que realmente estaba pasando. Los otros músicos comenzaron a volverse translúcidos, como si estuvieran desvaneciéndose entre dos mundos. Rafael me gritó que corriera, que no terminara la canción. Pero cuando traté de detenerme, descubrí que mis dedos se movían solos. ¿Cómo escapó?, preguntó Miguel. Mi guitarra se rompió, respondió Esteban con una sonrisa amarga. Una de las cuerdas se reventó justo en el momento crucial, rompiendo el hechizo. Pude correr, pero cuando me volví para buscar a Rafael, ya no estaba. Ninguno de ellos estaba. Carmen estudió la partitura más de cerca. Estos símbolos entre las notas no son decorativos, ¿verdad? No, confirmó Esteban. Son instrucciones. Indicaciones sobre cómo tocar no solo las notas, sino cómo canalizar algo más a través de la música. Algo que no debería ser canalizado. Miguel, casi sin darse cuenta, había comenzado a tararear la melodía mientras leía la partitura. Las notas fluían naturalmente, como si las hubiera conocido toda su vida. Pero a medida que cantaba, el aire en la habitación comenzó a cambiar. Miguel, dijo Carmen bruscamente, pero era demasiado tarde. Las velas parpadearon, y por un momento, las sombras en las paredes parecieron moverse independientemente de sus fuentes. Miguel siguió tarareando, sus ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Esteban se acercó rápidamente y puso una mano en el hombro del joven. Miguel. Despierta. El joven parpadeó y se tambaleó ligeramente. ¿Qué pasó? Estabas cantando la melodía, dijo Carmen, su voz tensa. Y por un momento, juraría que vi otras figuras en la habitación. Miguel miró la partitura con una mezcla de fascinación y terror. Podía sentirlos, susurró. Estaban aquí, tratando de comunicarse. Y había alguien más, alguien que no quería que escucháramos. Esteban asintió gravemente. El maestro. Él puede sentir cuando alguien toca su música. Y ahora sabe dónde estamos. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las luces de la casa comenzaron a parpadear. El sonido de una guitarra fantasmal llenó el aire, tocando la misma melodía que Miguel había estado tarareando, pero con una perfección sobrenatural que helaba la sangre. Tenemos que irnos, dijo Esteban, tomando la partitura y guardándola en un sobre. Ya no es seguro quedarse aquí. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Carmen. A ver a Doña Esperanza, respondió Esteban. Ella es la única que sobrevivió al primer encuentro con los Eternos. Si alguien sabe cómo protegernos, es ella. Mientras salían de la casa, Miguel se volvió una última vez hacia la sala. Por un instante, juraría haber visto la silueta de un hombre elegante parado junto al piano, sonriendo con una expresión que prometía tanto belleza como destrucción. Se está manifestando, murmuró Miguel. ¿Quién?, preguntó Carmen.
El maestro, respondió Esteban con voz sombría. Y eso significa que el tiempo se nos está agotando. La música fantasmal lo siguió hasta la calle, desvaneciéndose lentamente como el eco de una pesadilla. Pero todos sabían que esto era solo el comienzo. La partitura maldita había sido activada, y ahora los Eternos tenían una conexión directa con el mundo de los vivos. En el sobre que Esteban llevaba bajo el brazo, la partitura comenzó a brillar con una luz tenue, y nuevas notas aparecieron en los márgenes, escribiéndose solas con esa tinta luminosa que parecía tener vida propia. El juego había comenzado, y las reglas no eran de este mundo. La casa de Doña Esperanza se había convertido en un refugio improvisado contra lo inexplicable. Las gruesas paredes coloniales parecían ofrecer cierta protección contra la presencia que había comenzado a acecharlos, y la anciana había encendido velas de copal en cada esquina, llenando el aire con un aroma que, según ella, confundía a los espíritus malintencionados. Esperanza examinó la partitura bajo la luz de una lámpara antigua, sus dedos arrugados trazando las líneas musicales con la reverencia de quien maneja algo sagrado y peligroso a la vez. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró, alzando la vista hacia los tres rostros expectantes. «La partitura está completa ahora». Cuando Miguel la cantó, activó la conexión final. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. «Significa que el maestro puede manifestarse completamente en nuestro mundo», respondió Esperanza. «Y que los Eternos pueden intentar cruzar de vuelta». Miguel, que había permanecido silencioso desde que llegaron, de repente alzó la cabeza como si hubiera escuchado algo que los demás no podían percibir. «Están tratando de hablar conmigo», dijo con voz distante. «Puedo escuchar sus voces, como susurros en el viento». Esteban se acercó a él, preocupado. «¿Qué dicen?». Miguel cerró los ojos y se concentró. «Hay alguien. Rafael. Dice que encontraron una manera de romper las cadenas, pero necesitan que alguien del mundo de los vivos complete un ritual específico». «¿Qué tipo de ritual?», preguntó Esperanza. «Algo sobre tocar la música verdadera durante el Día de los Muertos, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Pero hay un peligro. El maestro también estará más fuerte esa noche». Esperanza se levantó lentamente y se dirigió a un armario antiguo. De él extrajo una caja de madera tallada que parecía tener siglos de antigüedad. «Hay algo que no les he contado», dijo, abriendo la caja con cuidado. «La noche que escapé de los Eternos, no salí con las manos vacías». Dentro de la caja había otra partitura, pero esta era diferente. Las notas parecían escritas con tinta dorada, y los símbolos que las acompañaban irradiaban una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad siniestra de la partitura de El Maestro. «Esta es la música de liberación», explicó Esperanza. «La compusieron los mismos Eternos durante sus primeros años de cautiverio, cuando aún conservaban parte de su humanidad. Es la antítesis de la música de El Maestro». Carmen fotografió la nueva partitura, notando las diferencias sutiles pero importantes en la notación. «¿Por qué no la usó antes para liberarlos?». «Porque requiere de músicos vivos para ser interpretada», respondió Esperanza con tristeza. «Y durante 50 años, no encontré a nadie que pudiera escuchar a los Eternos como ustedes pueden hacerlo». Miguel extendió la mano hacia la partitura dorada, pero se detuvo antes de tocarla. «¿Es segura?». «Más segura que la otra», dijo Esperanza, «pero no completamente. Toda música que trasciende los límites normales conlleva riesgos». Mientras tanto, en una dimensión que existía en los espacios entre los segundos, Esteban experimentaba algo que desafía toda descripción. Un momento estaba en la casa de Esperanza, y al siguiente se encontraba parado en una versión espectral de Guadalajara que era familiar y extraña a la vez. Los edificios conservaban su arquitectura colonial, pero parecían hechos de niebla solidificada que brillaba con una luz azulada. Las calles estaban vacías excepto por figuras etéreas que caminaban con propósitos que solo ellos conocían. Y en el centro de esta ciudad fantasmal, en una versión magnificada de la Plaza de los Mariachis, los Eternos tocaban su música interminable. Esteban,
dijo una voz familiar. Se volvió y vio a Rafael, pero no el Rafael joven de los recuerdos de Miguel. Este era su hermano como debería ser ahora, un hombre de 73 años, pero con una vitalidad que trascendía la edad física. Rafael, susurró Esteban, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Hermano, he estado buscándote durante 50 años. Y yo he estado esperándote, respondió Rafael, abrazando a su hermano. Pero no de la manera que esperaba. Rafael lo guió hacia la plaza, donde otros músicos continuaban tocando. Esteban reconoció a algunos, Joaquín el violinista, Carlos el trompetista, otros que había conocido en vida. Pero todos tenían esa misma cualidad etérea, como si fueran más idea que sustancia. ¿Qué es este lugar?, preguntó Esteban. Es donde el maestro nos mantiene prisioneros, explicó Rafael. Un reino entre la vida y la muerte, donde la música es perfecta pero el alma se marchita lentamente. ¿Por qué? ¿Qué gana él manteniéndolos aquí? Poder, respondió Rafael con amargura. Cada uno de nosotros es como una batería que alimenta su existencia. Él se nutre de nuestra música, de nuestra pasión por el arte, y a cambio nos da esta inmortalidad hueca. Esteban miró alrededor, notando por primera vez que aunque la música era técnicamente perfecta, carecía de algo esencial. Era como escuchar una grabación de un corazón latiendo, todos los elementos estaban ahí, pero faltaba la vida. ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó. El ritual de liberación debe ser realizado en el mundo de los vivos, explicó Rafael. Pero requiere de 3 elementos: la música de liberación, que Esperanza conservó, un músico que pueda servir de puente entre los mundos, que es Miguel, y un sacrificio voluntario de alguien que ame la música más que a su propia vida. Esteban comprendió inmediatamente. Yo soy el sacrificio. No, dijo Rafael firmemente. Hay otra manera. Pero es más peligrosa. En lugar de que uno de nosotros tome tu lugar, podemos intentar destruir la fuente del poder del maestro. ¿Cuál es esa fuente? Rafael señaló hacia el centro de la plaza, donde se alzaba una estructura que Esteban no había notado antes, un órgano gigantesco hecho de lo que parecía ser hueso y metal, con tubos que se extendían hacia el cielo como los dedos de una mano esquelética. Ese es su instrumento maestro, explicó Rafael. Desde ahí controla toda la música de este reino. Si pudiéramos destruirlo, todos ustedes serían libres, completó Esteban. Sí, pero el intento podría matarnos definitivamente. No solo liberarnos, sino borrarnos de la existencia por completo. Esteban miró a su hermano, viendo en sus ojos la fatiga de 50 años de cautiverio. ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? Llevamos décadas esperando la oportunidad, respondió Rafael. Pero necesitamos que alguien del mundo de los vivos toque la música de liberación exactamente al mismo tiempo que nosotros atacamos el órgano. ¿Y si el maestro se da cuenta? Se dará cuenta, dijo Rafael sombríamente. Y hará todo lo posible por detenerlos. Por eso es tan peligroso. De repente, la música en la plaza se detuvo abruptamente. Los eternos se volvieron hacia ellos con expresiones de alarma, y el aire se llenó de una presencia opresiva que hizo que Esteban sintiera como si le hubieran puesto plomo en los pulmones. Él viene, susurró Rafael. Tienes que irte. Ahora. ¿Cómo? Concéntrate en el mundo real. En Carmen, en Miguel, en Esperanza. Ellos son tu ancla. Esteban cerró los ojos y se concentró en las voces que podía escuchar débilmente, como si vinieran de muy lejos. Carmen gritando su nombre, Miguel tocando acordes desesperados en su guitarra, Esperanza cantando una oración en náhuatl. La última cosa que vio antes de regresar al mundo real fue una figura elegante emergiendo de las sombras del órgano monstruoso. El maestro había llegado, y su sonrisa prometía consecuencias terribles para todos los que se atrevieran a desafiarlo. Esteban abrió los ojos en la casa de Esperanza, donde Carmen, Miguel y la anciana lo rodeaban con expresiones de alivio y terror. ¿Cuánto tiempo estuve ausente?, preguntó. 3 horas, respondió Carmen. Estabas aquí,
pero no respondías a nada. Era como si tu cuerpo fuera una cáscara vacía. Esteban se incorporó lentamente, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Los encontré, dijo. Y sé cómo liberarlos. Pero va a requerir todo nuestro valor, y no hay garantías de que sobrevivamos al intento. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitamos hacer? Esteban miró a cada uno de ellos, viendo en sus rostros la determinación que necesitarían para lo que estaba por venir. Necesitamos prepararnos para la batalla musical más importante de nuestras vidas, dijo. Y necesitamos hacerlo antes de que el maestro decida que ya no somos útiles vivos. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, todas las velas de la casa se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad que parecía tener peso propio. En esa oscuridad, el sonido de un violín comenzó a tocar una melodía que era hermosa y aterradora a la vez. El maestro había aceptado el desafío. Los días previos al Día de los Muertos transcurrieron en una preparación febril que combinaba lo mundano con lo sobrenatural. Carmen había convertido su apartamento en un centro de investigación, con mapas de Guadalajara marcando los lugares donde habían ocurrido las desapariciones, copias de las partituras pegadas en las paredes, y una cronología detallada de los eventos que se remontaba a 1973. Miguel, por su parte, había comenzado a experimentar manifestaciones cada vez más intensas. Ya no solo escuchaba a los Eternos en sueños, ahora podía verlos durante el día, figuras translúcidas que aparecían en los reflejos de las ventanas o en las sombras de los edificios. Habían comenzado a enseñarle técnicas musicales que no existían en ningún conservatorio, formas de tocar que canalizaban emociones puras directamente a través de las cuerdas. Es como si la guitarra fuera una extensión de mi alma, le explicó a Carmen mientras practicaba en el patio de la Casa de Esperanza. Puedo sentir lo que ellos sintieron, su amor por la música, pero también su desesperación. Esperanza había asumido el papel de maestra espiritual, enseñándoles no solo las técnicas musicales necesarias para el ritual, sino también las protecciones que necesitarían. Les mostró cómo crear círculos de sal bendita, cómo usar el copal para purificar el aire, y cómo reconocer las señales de que el maestro estaba tratando de influir en sus mentes. La música es poder, les explicó mientras les enseñaba a Carmen los cánticos de protección. Y el poder siempre busca más poder. El maestro no solo quiere mantener a los Eternos prisioneros, quiere expandir su reino. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Carmen. Quiere convertir a todos los músicos de Guadalajara en sus sirvientes, respondió Esperanza sombríamente. Imaginen una ciudad donde toda la música esté bajo su control, donde cada canción sea una extensión de su voluntad. Esteban había asumido la responsabilidad más peligrosa, servir como comunicador principal con los Eternos. Cada noche, se sumergía voluntariamente en el trance que le permitía visitar el reino espectral, trayendo de vuelta información crucial sobre los planes de escape y las defensas del maestro. En una de estas visiones, Rafael le mostró algo que cambió completamente su comprensión de la situación. Mira, dijo Rafael, llevándolo a una parte del reino espectral que Esteban no había visto antes. Era una especie de biblioteca musical, con estantes que se extendían infinitamente en todas las direcciones. Pero en lugar de libros, los estantes contenían instrumentos, guitarras, violines, trompetas, todos brillando con una luz interior que pulsaba como un corazón. ¿Qué es este lugar?, preguntó Esteban. Aquí es donde el maestro guarda las esencias musicales que ha robado, explicó Rafael. Cada instrumento representa a un músico que ha capturado a lo largo de los siglos. ¿Siglos? Esteban se sintió mareado. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Mucho más de lo que pensábamos. Los mariachis de los años 70 no fuimos sus primeras víctimas. Hemos encontrado instrumentos que datan de la época colonial, otros que parecen prehispánicos. Esteban caminó entre los estantes, sintiendo la tristeza que emanaba de cada instrumento. Todos estos músicos están. Algunos se han desvanecido completamente, consumidos hasta que no queda nada de ellos. Otros, como nosotros, aún conservamos suficiente esencia para resistir. Pero el tiempo se agota.
Rafael lo llevó hacia el centro de la biblioteca, donde se alzaba un pedestal con un instrumento que Esteban no pudo identificar inmediatamente. Parecía una combinación de guitarra y violín, con cuerdas que brillaban como filamentos de luz pura. Ese es el instrumento original, explicó Rafael. El que el maestro usó para hacer su primer pacto con las fuerzas que le dieron su poder. Si pudiéramos destruirlo, destruiríamos la fuente de su poder, completó Esteban. Exactamente. Pero está protegido por siglos de magia acumulada. Solo puede ser tocado por alguien que tenga una conexión genuina con la música pura, sin corrupción. Esteban comprendió inmediatamente. Miguel. Sí. Pero para llegar hasta aquí, tendría que cruzar completamente al reino espectral. Y eso significa que tendría que morir, terminó Esteban con voz sombría. O encontrar otra manera de cruzar sin perder su conexión con el mundo de los vivos. Cuando Esteban regresó de esta visión, encontró a los otros esperándolo con noticias preocupantes. Carmen había descubierto que varios músicos jóvenes de la ciudad habían comenzado a reportar sueños similares a los de Miguel, y algunos habían desaparecido por periodos cortos, regresando sin memoria de dónde habían estado. Se está expandiendo, dijo Carmen, mostrándole un mapa donde había marcado las ubicaciones de estos incidentes. Es como si estuviera probando, viendo quién más puede servir a sus propósitos. Miguel, que había estado practicando la partitura de liberación, alzó la vista con expresión preocupada. Hay algo más, dijo. Cuando toco esta música, puedo sentir que algo me está observando. No los eternos, sino algo más grande, más antiguo. Esperanza asintió gravemente. Las fuerzas que dieron poder a el maestro están empezando a prestar atención a lo que estamos haciendo. ¿Eso es malo?, preguntó Carmen. Depende, respondió Esperanza. Si logramos nuestro objetivo, podrían decidir que el maestro ya no les es útil y abandonarlo. Pero si fallamos, podrían decidir que somos una amenaza y eliminarnos directamente, completó Esteban. La realidad de lo que estaban enfrentando se asentó sobre ellos como una manta pesada. No solo estaban luchando contra el maestro y sus siglos de poder acumulado, sino contra fuerzas que existían desde antes de que la humanidad aprendiera a hacer música. Entonces, dijo Miguel, guardando su guitarra con movimientos deliberados, necesitamos asegurarnos de que nuestro primer intento sea también el último que necesitemos. Carmen miró el calendario en la pared. Faltaban solo 2 días para el Día de los Muertos. ¿Estamos realmente listos para esto?, preguntó. Esteban miró a cada uno de sus compañeros, Carmen con su determinación periodística que había evolucionado hacia algo más profundo, Miguel con su talento natural que ahora estaba siendo templado por fuerzas sobrenaturales, y Esperanza con su sabiduría ganada a través de décadas de culpa y esperanza. ¿Listos o no?, dijo finalmente, es hora de actuar. Porque si no lo hacemos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, cada uno de ellos experimentó el mismo sueño. Se encontraban parados en la plaza de los mariachis, pero no la plaza real, sino una versión que existía en el punto de intersección entre todos los mundos posibles. Los eternos estaban ahí, tocando una melodía de despedida que era hermosa y desgarradora a la vez. Y en el centro de la plaza, el maestro los esperaba con una sonrisa que prometía que la batalla final sería más terrible y maravillosa de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El Día de los Muertos estaba a punto de comenzar, y con él, el enfrentamiento que determinaría no solo el destino de los eternos, sino el futuro mismo de la música en Guadalajara. La mañana del 31 de octubre amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar eventos extraordinarios. Carmen había pasado la noche en el Archivo Histórico de Jalisco, siguiendo una corazonada que la había llevado a los documentos más antiguos de la ciudad. Lo que encontró cambió completamente su comprensión de lo que estaban enfrentando. No es posible, murmuró mientras fotografiaba un documento colonial fechado en 1687. Esto no puede ser real.
El documento, escrito en español arcaico, describía la llegada a Guadalajara de un músico llamado Joaquín de Herrera y Mendoza, quien afirmaba haber aprendido los secretos de la música eterna de los pueblos indígenas del norte. El documento mencionaba que este hombre había causado gran revuelo en la ciudad al demostrar habilidades musicales que parecían no ser de este mundo. Pero lo más perturbador era una nota al margen, escrita con una caligrafía diferente: el hombre no envejece. Han pasado 20 años desde su llegada, y conserva la misma apariencia. Los sacerdotes sospechan de brujería. Carmen siguió buscando y encontró más referencias a lo largo de los siglos. Joaquín Herrera aparecía en documentos de 1743, 1821, 1876, siempre descrito como un hombre de mediana edad con extraordinarias habilidades musicales. En cada época, adoptaba un apellido ligeramente diferente, pero la descripción física permanecía constante. Ha estado aquí durante más de 300 años, susurró Carmen, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Mientras tanto, Miguel despertó esa mañana con la sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. Su apartamento se sentía diferente, como si el aire mismo vibrara con una frecuencia que no había estado ahí antes. Cuando se acercó a su guitarra, las cuerdas comenzaron a resonar solas, produciendo acordes que él no había tocado. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Se miró en el espejo del baño y se sobresaltó. Sus ojos, normalmente marrones, ahora tenían un brillo azulado que pulsaba al ritmo de su corazón. Cuando parpadeó, por un instante pudo ver a través de sus propios ojos hacia el reino espectral, donde los eternos lo observaban con expresiones de urgencia desesperada. «Miguel», dijo la voz de Rafael, clara como si estuviera en la habitación con él. «El maestro está acelerando sus planes. Puede sentir que estamos cerca de actuar». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba hablando solo. «Significa que va a intentar completar su transformación final antes de que podamos detenerlo. Va a tratar de absorber a todos los músicos de la ciudad de una vez». Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Cuándo? Esta noche. Durante las primeras horas del Día de los Muertos. En la casa de Esperanza, la anciana había estado realizando sus propias investigaciones. Había contactado a curanderos y sabios de las comunidades indígenas cercanas, buscando información sobre los orígenes reales del poder del maestro. Lo que descubrió la llenó de un terror que no había sentido en décadas. «No es solo un hombre que hizo un pacto con fuerzas oscuras», le explicó a Esteban cuando éste llegó esa mañana. «Es algo mucho peor». «¿Qué quiere decir?», preguntó Esteban, notando la palidez en el rostro de la anciana. Según los ancianos huicholes, hace siglos existía una entidad que se alimentaba de la música y las emociones humanas. Los chamanes la conocían como el devorador de canciones. Lograron encerrarlo, pero encontró una manera de escapar, completó Esteban. «No exactamente. Encontró un huésped humano». Joaquín Herrera no hizo un pacto con esta entidad, fue poseído por ella. Y durante todos estos siglos, la entidad ha estado usando su cuerpo para alimentarse y crecer más fuerte. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Entonces no estamos luchando contra un hombre corrupto por el poder. Estamos luchando contra algo que ni siquiera es humano». «Exacto. Y ahora está lo suficientemente fuerte como para intentar manifestarse completamente en nuestro mundo». Cuando Carmen llegó con sus descubrimientos históricos, y Miguel apareció con los ojos aún brillando con esa luz azulada inquietante, los cuatro se reunieron para compartir lo que habían aprendido. La imagen que emergió era más aterradora de lo que cualquiera había imaginado. «Entonces», dijo Carmen, tratando de mantener la voz firme, «estamos enfrentando a una entidad sobrenatural que ha estado cazando músicos durante siglos, que ahora está lista para su transformación final, y que planea hacerlo esta misma noche». «Básicamente, sí», respondió Esperanza. Miguel se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «Hay algo más»,
dijo sin volverse. Puedo sentirlo llamándome. Es como si hubiera una cuerda invisible conectada a mi pecho, tirando de mí hacia él. Eso es porque tienes el don, explicó Esperanza. Eres exactamente el tipo de músico que él necesita para completar su ritual. ¿Qué ritual?, preguntó Esteban. El ritual de la Sinfonía Eterna, respondió una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. Todos se volvieron hacia la puerta, donde una figura elegante había aparecido como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Era un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje que parecía de otra época, sosteniendo un violín que brillaba con una luz interior siniestra. Joaquín Herrera, susurró Esperanza, retrocediendo instintivamente. En realidad, dijo la figura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ese nombre hace mucho que dejó de tener significado. Ahora soy simplemente el maestro, y he venido a recoger lo que me pertenece. Sus ojos se fijaron en Miguel, y el joven sintió como si garras invisibles se cerraran alrededor de su garganta. Tú, dijo el maestro, tienes algo que necesito. Una pureza musical que es rara en estos tiempos degradados. Miguel trató de hablar, pero descubrió que no podía emitir sonido alguno. El maestro alzó su violín y comenzó a tocar una melodía que era hermosa y terrible a la vez. Con cada nota, Miguel sentía que su voluntad se desvanecía, reemplazada por una compulsión irresistible de acercarse a la figura siniestra. No, gritó Esteban, interponiéndose entre Miguel y el maestro. Déjalo en paz. El maestro se detuvo, mirando a Esteban con una expresión de diversión cruel. Ah, el hermano del fugitivo. Rafael me ha causado muchos problemas en el reino espectral. Tal vez sea hora de reunirlos. Alzó el violín nuevamente, pero esta vez Carmen actuó. Encendió su grabadora digital y la puso al volumen máximo, reproduciendo una grabación que había hecho de Esperanza cantando los cánticos de protección. El sonido llenó la habitación, y el maestro retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Trucos baratos, gruñó, pero su forma comenzó a volverse translúcida. No importa. Esta noche, cuando el velo entre los mundos sea más delgado, nada podrá detenerme. Su forma se desvaneció, pero su voz resonó en el aire como un eco amenazante. La Sinfonía Eterna comenzará a medianoche. Y todos ustedes serán parte de ella, quieran o no. El silencio que siguió a su desaparición era ensordecedor. Miguel se desplomó en una silla, temblando, mientras los otros se acercaban para consolarlo. ¿Qué es la Sinfonía Eterna?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Esperanza se había puesto pálida como la cera. Es el ritual final, susurró. Si logra completarlo, no solo absorberá a todos los músicos de Guadalajara. Absorberá la música misma, convirtiéndose en el único ser capaz de crear melodías en todo el mundo. Un mundo sin música, murmuró Esteban, excepto la que él permita. Miguel alzó la cabeza, y sus ojos ya no brillaban con luz azulada, sino con una determinación férrea que sorprendió a todos. Entonces, dijo con voz firme, será mejor que nos aseguremos de que eso nunca suceda. La batalla final estaba a punto de comenzar, y ahora sabían exactamente contra qué se enfrentaban, no solo la inmortalidad de un hombre corrupto, sino la supervivencia misma de la música como expresión del alma humana. El Día de los Muertos había llegado, y con él, el destino de todo lo que amaban. La medianoche del Día de los Muertos llegó con una quietud sobrenatural que se extendía por toda Guadalajara como una manta invisible. Las calles, que normalmente estarían llenas de celebrantes visitando los cementerios y honrando a sus muertos, estaban extrañamente vacías. Era como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando algo que estaba por suceder. En la plaza de los mariachis, Carmen, Miguel, Esteban y Esperanza se habían posicionado en el centro, rodeados por un círculo de sal bendita y velas de copal que creaban un perímetro de protección. Cada uno llevaba un instrumento, Miguel su guitarra, Esteban un violín que había pertenecido a su padre, Carmen una pequeña flauta que Esperanza le había dado, y la anciana misma sostenía un tambor ceremonial decorado con símbolos prehispánicos. Recuerden, dijo Esperanza, su voz apenas un susurro en el aire espeso, no importa lo que vean o escuchen,
no rompan el círculo hasta que hayamos completado la canción de liberación. Miguel afinó su guitarra, notando que las cuerdas vibraban con una resonancia que nunca había experimentado antes. ¿Están seguros de que esto funcionará? No, admitió Esteban con honestidad brutal, pero es la única oportunidad que tenemos. Carmen verificó que su grabadora estuviera funcionando. Había decidido documentar todo, sin importar las consecuencias. Si no sobrevivimos a esto, dijo, al menos quedará un registro de lo que intentamos hacer. Fue entonces cuando comenzó. El aire se espesó hasta volverse casi sólido, y las luces de los faroles de la plaza comenzaron a parpadear como velas en una tormenta. Un sonido bajo y resonante llenó el ambiente, como si la tierra misma estuviera cantando una melodía siniestra. Desde las sombras de los edificios coloniales que rodeaban la plaza, figuras comenzaron a emerger. No eran los eternos que Miguel había visto en sus visiones, sino algo diferente, músicos de todas las épocas, desde mariachis modernos hasta trovadores coloniales, todos con los ojos vidriosos y movimientos mecánicos de marionetas. Los músicos de la ciudad, susurró Carmen con horror. Los está controlando a todos. En efecto, cada figura llevaba un instrumento y se movía con la precisión inhumana de quien está siendo dirigido por una voluntad externa. Se posicionaron en círculos concéntricos alrededor de la plaza, creando una orquesta masiva que esperaba la señal para comenzar. Entonces apareció el maestro. No caminó hacia la plaza, simplemente se materializó en el centro, como si hubiera estado ahí todo el tiempo y solo ahora hubiera decidido hacerse visible. Pero esta vez era diferente. Su forma humana se había distorsionado, volviéndose más alta, más angular, con extremidades que se extendían de maneras que desafiaban la anatomía humana. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y cuando sonrió, sus dientes parecían hechos de marfil antiguo. «Bienvenidos», dijo, y su voz resonó desde múltiples direcciones a la vez, a la Sinfonía Eterna. Alzó sus brazos, que ahora terminaban en dedos imposiblemente largos, y los músicos controlados comenzaron a tocar. La música que emergió era indescriptible. Era técnicamente perfecta, cada nota ejecutada con una precisión que ningún humano podría alcanzar, pero completamente desprovista de alma. Era como escuchar la música de las esferas, pero filtrada a través de una máquina que había olvidado qué significaba ser humano. «Ahora», gritó Esperanza, y los cuatro comenzaron a tocar la canción de liberación. Inmediatamente, las dos músicas chocaron en el aire como ejércitos opuestos. La melodía de liberación era más simple, más humana, pero estaba cargada de una emoción genuina que cortaba a través de la perfección artificial de la Sinfonía Eterna como una espada a través de la niebla. El maestro se volvió hacia ellos, y por primera vez, su expresión mostró algo parecido a la sorpresa. «Imposible», murmuró. «Esa canción fue destruida hace siglos». «Algunas cosas», respondió Esperanza sin dejar de tocar, «son demasiado importantes para ser destruidas completamente». La batalla musical se intensificó. El maestro dirigía a sus músicos controlados con movimientos cada vez más frenéticos, añadiendo capas de complejidad a la Sinfonía Eterna que hacían que el aire mismo vibrara con una frecuencia dolorosa. Pero los cuatro defensores continuaron tocando, y gradualmente, otros sonidos comenzaron a unirse a su melodía. Desde el reino espectral, los Eternos habían comenzado su propia rebelión. Miguel podía verlos ahora, figuras translúcidas que se materializaban parcialmente en la plaza, tocando sus propios instrumentos en armonía con la canción de liberación. Rafael estaba entre ellos, su guitarra brillando con una luz dorada que contrastaba dramáticamente con el resplandor siniestro de la Sinfonía Eterna. «Hermano», gritó Rafael a Esteban. «El órgano. Tenemos que destruir el órgano». Esteban miró alrededor, confundido, hasta que vio lo que Rafael señalaba. En el reino espectral, visible solo parcialmente en el mundo real, se alzaba la estructura monstruosa que había visto en sus visiones, el órgano de hueso y metal desde el cual el maestro controlaba todo su poder. «Miguel», gritó Esteban. «Tienes que cruzar. Tienes que llegar al órgano». Miguel comprendió inmediatamente lo que tenía que hacer,
pero también entendió el precio. Para cruzar completamente al reino espectral mientras mantenía su conexión con el mundo de los vivos, tendría que arriesgar su propia alma. «Hazlo», le gritó Carmen, leyendo la duda en sus ojos. «Confía en nosotros. Te traeremos de vuelta». Miguel cerró los ojos y se concentró en la música de liberación, dejando que llenara cada fibra de su ser. Sintió como su conciencia se separaba de su cuerpo físico, pero manteniendo una conexión tenue a través de la melodía que Carmen, Esteban y Esperanza continuaban tocando. De repente, se encontró corriendo a través del reino espectral hacia el órgano monstruoso, con los Eternos formando una guardia de honor a su alrededor. El maestro, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, abandonó su dirección de la Sinfonía Eterna y se lanzó en persecución. «No permitiré que destruya siglos de trabajo», rugió, su forma distorsionándose aún más hasta convertirse en algo que apenas conservaba vestigios de humanidad. Miguel llegó al órgano y puso sus manos sobre las teclas. El instrumento era frío como el hielo y caliente como el fuego al mismo tiempo, y cuando comenzó a tocar, sintió como si estuviera canalizando toda la música que había existido y que existiría jamás. Tocó la canción de liberación en el órgano, pero transformada, amplificada hasta convertirse en algo que trascendía la música humana. Las notas resonaron a través de ambos mundos, y con cada acorde, las cadenas que mantenían prisioneros a los Eternos comenzaron a resquebrajarse. El maestro llegó hasta él, pero descubrió que no podía acercarse más. La música pura que Miguel estaba canalizando creaba una barrera que la entidad no podía cruzar. «Esto no ha terminado», gritó el maestro. «Aunque destruyas mi reino aquí, encontraré otra manera. La música me pertenece». «No», dijo Miguel con una voz que resonó con la autoridad de siglos de tradición musical. «La música pertenece a todos los que la aman genuinamente. Y eso es algo que tú nunca entenderás». Tocó el acorde final de la canción de liberación, y el órgano se desintegró en una explosión de luz dorada que se extendió por todo el reino espectral. En el mundo real, el maestro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Su forma comenzó a desdibujarse, y los músicos controlados se desplomaron, liberados de su influencia. «Imposible», gritó, pero su voz ya no tenía el poder de antes. «Soy eterno. Soy la música misma». «Eras un parásito», dijo Esperanza, acercándose a él sin miedo. «Y los parásitos mueren cuando pierden a su huésped». La forma del maestro se desvaneció como humo en el viento, y con él desapareció la opresión sobrenatural que había pesado sobre la ciudad. Miguel abrió los ojos en el mundo real, encontrándose rodeado por Carmen, Esteban y Esperanza. Los Eternos aparecieron una última vez, ya no como prisioneros, sino como espíritus libres listos para partir hacia su descanso final. «Gracias», dijo Rafael, abrazando a su hermano una última vez. «Finalmente podemos descansar». Uno por uno, los Eternos se desvanecieron, pero no con tristeza, sino con la paz de quienes han completado una tarea importante. La plaza volvió a la normalidad, excepto por una cosa: la música que ahora llenaba el aire era diferente. Era más rica, más profunda, como si hubiera sido liberada de cadenas invisibles que nadie había notado antes. Los músicos de la ciudad comenzaron a despertar, confundidos pero ilesos, y gradualmente la plaza de los mariachis volvió a llenarse de música genuina, humana, imperfecta y hermosa. La batalla había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. El amanecer del 2 de noviembre pintó Guadalajara con tonos dorados que parecían más brillantes que nunca antes. Carmen despertó en su apartamento con la sensación de que había vivido varios años en una sola noche. Su grabadora seguía funcionando, documentando fielmente los eventos extraordinarios que habían transcurrido, pero cuando reprodujo las grabaciones, se sorprendió al descubrir que habían capturado no solo sus voces, sino también ecos de la música espectral que había llenado la plaza. Miguel se encontró en su propio apartamento, pero algo fundamental había cambiado en él. Cuando tomó su guitarra, las cuerdas respondían de una manera diferente, como si ahora pudiera acceder a matices musicales que antes le habían sido invisibles.
No era que hubiera ganado habilidades sobrenaturales, más bien, era como si las barreras artificiales que habían limitado la expresión musical hubieran sido removidas. Es como si pudiera escuchar los colores de la música, le explicó más tarde a Carmen cuando se reunieron en la casa de Esperanza. Cada nota tiene una profundidad que nunca había notado antes. Esteban había experimentado algo similar, pero con un matiz diferente. Durante décadas, había cargado con la culpa de no haber podido salvar a Rafael. Ahora, esa carga había sido reemplazada por una sensación de completitud que no había sentido desde su juventud. Es extraño, reflexionó mientras afinaba su guitarra, pero siento como si Rafael nunca se hubiera ido realmente. Como si toda la música que tocamos juntos durante años hubiera creado algo que trasciende la muerte. Esperanza, por su parte, parecía haber rejuvenecido décadas. La culpa que había cargado durante 50 años por haber escapado mientras otros quedaron atrapados finalmente había sido exorcizada. Pero más importante aún, había recuperado algo que creía perdido para siempre, la capacidad de cantar con alegría pura. Anoche, les contó mientras preparaba té de manzanilla, soñé con todos los músicos que conocí a lo largo de los años. Estaban en un lugar hermoso, tocando juntos, y me dijeron que la música que creamos en vida nunca realmente muere. Solo se transforma. Los cuatro se habían reunido para procesar lo que habían vivido y para decidir qué hacer con el conocimiento que habían adquirido. Carmen había pasado la mañana verificando los reportes de la ciudad, y lo que encontró confirmaba que su experiencia había tenido efectos que se extendían mucho más allá de la Plaza de los Mariachis. Los músicos de toda la ciudad están reportando experiencias similares, explicó, consultando sus notas. Dicen que sienten como si hubieran recuperado algo que no sabían que habían perdido. Los conservatorios están recibiendo llamadas de estudiantes que quieren retomar sus estudios, y varios grupos que se habían separado están reuniéndose de nuevo. Miguel asintió. He estado recibiendo mensajes de otros músicos jóvenes. Todos dicen lo mismo, es como si la música hubiera recuperado su alma. Pero había preguntas que necesitaban respuestas. ¿Qué había pasado realmente con el maestro? ¿Había sido destruido completamente o simplemente había sido debilitado? ¿Y qué significaba para el futuro de la música en Guadalajara y más allá? Esperanza tenía algunas respuestas. Según los ancianos con los que he hablado esta mañana, explicó, la entidad que poseía a Joaquín Herrera ha sido devuelta al lugar de donde vino. No destruida, porque esas fuerzas son demasiado antiguas para ser eliminadas completamente, pero sí contenida de nuevo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Carmen. Eso depende de nosotros, respondió Esperanza. La música genuina, la que viene del corazón y se comparte con amor, es la mejor protección contra ese tipo de corrupción. Mientras mantengamos viva esa tradición, la entidad no podrá encontrar otro huésped. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad extraordinaria. Miguel fue el primero en articular lo que todos estaban pensando. Deberíamos formar un grupo, dijo. No solo para tocar, sino para enseñar. Para asegurarnos de que las próximas generaciones entiendan la importancia de mantener la música pura. Carmen se animó inmediatamente. Podría documentar todo. Crear un archivo de las tradiciones musicales de Guadalajara, pero también de las historias que las acompañan. Las historias reales, incluyendo lo que acabamos de vivir. Esteban sonrió, y por primera vez en décadas, su sonrisa no tenía sombras de tristeza. Los herederos de la música verdadera, sugirió. Ese podría ser nuestro nombre. Esperanza aplaudió suavemente. Me gusta. Y yo puedo enseñar las canciones de protección, las que mantienen alejadas a las influencias negativas. Durante las siguientes semanas, su plan tomó forma. Miguel y Esteban comenzaron a dar clases de guitarra y violín, pero no solo técnicas musicales. También enseñaban la historia detrás de cada canción, la importancia de tocar con emoción genuina en lugar de solo perfección técnica, y cómo reconocer cuando la música estaba siendo corrompida por influencias externas.
Carmen escribió una serie de artículos para El Informador que, aunque presentados como exploración del folclore local, contenían suficiente verdad para servir como advertencia sutil. También comenzó a trabajar en un libro que documentaría completamente su experiencia, aunque sabía que tendría que ser cuidadosa sobre cómo presentar los elementos más fantásticos. Esperanza se convirtió en la maestra espiritual del grupo, enseñando no solo las canciones tradicionales, sino también las oraciones y rituales que podían proteger a los músicos de influencias malévolas. Su casa se convirtió en un centro de reunión para músicos de toda la ciudad que habían sentido el cambio y querían entender qué había pasado. Pero el cambio más notable se vio en la música misma. Los mariachis de la Plaza de los Mariachis comenzaron a tocar con una pasión renovada que atraía a audiencias de todo el mundo. Los conservatorios reportaron un aumento en las inscripciones, y nuevos grupos musicales comenzaron a formarse con una frecuencia que no se había visto en décadas. Es como si la ciudad hubiera recordado cómo respirar, observó Carmen durante una de sus entrevistas con músicos locales. 6 meses después de los eventos del Día de los Muertos, los herederos de la música verdadera dieron su primer concierto público en la Plaza de los Mariachis. No fue solo una presentación musical, fue una celebración de todo lo que habían aprendido y preservado. Miguel tocó una composición original que había escrito en honor a los Eternos, una melodía que de alguna manera capturaba tanto la tristeza de su cautiverio como la alegría de su liberación. Esteban interpretó una canción que había compuesto para Rafael, llena de amor fraternal y perdón. Carmen leyó poemas que había escrito sobre la experiencia, y Esperanza cantó las canciones tradicionales que había guardado durante décadas. Pero lo más hermoso fue cuando invitaron a la audiencia a unirse. Cientos de voces se alzaron en armonía, creando una música que era imperfecta, humana, y absolutamente hermosa. Era el sonido de una comunidad que había redescubierto su alma musical. Esa noche, mientras guardaban sus instrumentos, Miguel hizo una observación que resumía todo lo que habían aprendido. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo. Al final, no derrotamos a el maestro con magia o poder sobrenatural. Lo derrotamos con algo mucho más simple, música hecha con amor genuino. Carmen asintió, cerrando su cuaderno de notas. Y esa es la lección más importante de todas. La música verdadera no viene de la perfección técnica o del poder sobre otros. Viene del corazón, y se comparte libremente. Esteban miró hacia el cielo estrellado, donde las constelaciones brillaban con una claridad que parecía nueva. Rafael tenía razón, murmuró. La música nunca muere realmente. Solo se transforma, se pasa de una generación a la siguiente, y continúa viviendo mientras haya corazones dispuestos a recibirla. Esperanza fue la última en hablar, y sus palabras llevaron el peso de la sabiduría ganada a través de décadas de experiencia. Hemos aprendido que la música es más que entretenimiento o arte, dijo. Es una fuerza fundamental del universo, una manera en que las almas se conectan a través del tiempo y el espacio. Nuestra responsabilidad no es solo preservarla, sino asegurarnos de que permanezca pura, libre de aquellos que buscarían corromperla para sus propios fines. Mientras caminaban hacia sus casas esa noche, cada uno llevaba consigo la certeza de que habían participado en algo que cambiaría Guadalajara para siempre. La música de la ciudad había sido liberada de cadenas que pocos habían notado, y ahora florecía con una vitalidad que atraía a músicos y amantes de la música de todo el mundo. La partitura maldita había sido destruida, pero las canciones de liberación continuarían siendo enseñadas y preservadas. Los Eternos habían encontrado su descanso, pero su amor por la música vivía en cada nota que tocaban los nuevos guardianes de la tradición. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente a través de la Plaza de los Mariachis, algunos juraban que podían escuchar ecos de una música celestial, como si los Eternos hubieran encontrado finalmente la manera de tocar en perfecta armonía con el cosmos mismo. La música macabra de Guadalajara había llegado a su fin, pero en su lugar había nacido algo mucho más hermoso, una tradición musical renovada que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro, protegida por aquellos que entendían que la verdadera música viene del alma y debe ser compartida con amor. El último acorde había sido tocado, pero la sinfonía de la vida continuaba, más rica y más hermosa que nunca antes.